bienvenidos a una nueva edición de los webinars Aladir. En esta oportunidad, cortesía de nuestra empresa socia Suez, nos acompaña como presentador el señor Carlos Chávez, gerente de canales indirectos en Latinoamérica. Antes de comenzar, vamos a dar unas breves instrucciones. Me presento, mi nombre es Ragil Macarén, soy la directora de Mercadeo y Comunicación de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua Aladir. Me acompaña como parte del equipo Aladir Elaine Fonseca, gerente de procesos. Durante todo el webinar vamos a estar con ustedes y a través de la herramienta Q&A o preguntas y respuestas que la hallarán en la parte baja o inferior de su menú, van a poder hacernos cualquier consulta o incluso informarnos sobre algún inconveniente o problema técnico que tengan con la visual del webinar. En esta misma opción van a poder realizar las preguntas referentes a la presentación directamente al señor Carlos. Para que lo tengan en cuenta, ustedes todos están silenciados, tienen los micrófonos desactivados, así como sus cámaras para evitar interferir en la privacidad de sus hogares. Sin embargo, esta herramienta, como les mencioné, estará a la disposición durante todo el webinar en el caso de que tengan algún problema con la visual o el audio de la presentación. La dinámica es la siguiente. El señor Carlos, al terminar la presentación, vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas donde ustedes podrán hacer sus consultas. Nuestra recomendación es que esperen al final de la presentación para poder hacer las preguntas, puesto que muchas de ellas van a ser respondidas durante el transcurso de la exposición. Sin embargo, están en la libertad de hacerla en el momento que lo deseen. Tengan a mano, por favor, la bebida de su preferencia para que estén hidratados y no se pierdan en ningún momento una parte de esta experiencia por parte del señor Carlos Chávez. Y recuerden que la presentación será enviada en formato PDF, así como el video, a todos nuestros asistentes que formen parte de la asociación, es decir, a nuestros socios Aladir. También estará disponible el video en nuestro canal YouTube, al cual les invitamos a que formen parte y nos acompañen. Señor Carlos, por favor, si es tan amable y puede pasar a la segunda lámina. Ok, antes de comenzar, una breve reseña sobre la experiencia del señor Carlos. Carlos Chávez es graduado de Ingeniería Química. Su primera experiencia en tratamiento de aguas fue en la entonces Ondeo de Grandmont, México, como ingeniero de servicios en el año 2003, tras 17 años de experiencia continua en el tratamiento de aguas, ocupando distintas posiciones comerciales para otras empresas. Regresa al grupo Suez y actualmente se encarga de la gerencia de canales indirectos y venta de productos para Latinoamérica. En esta posición se enfoca en fortalecer relaciones con distribuidores y empresas aliadas, suministrando tecnología de punta Suez como componente de éxito en proyectos desarrollados por dichos aliados, actuando como EPC o EM. Cuando cuenta con amplia experticia en procesos de membrana y desarrolla el mercado de ultrafiltración en Latinoamérica en sus distintas aplicaciones: potabilización, pretratamientos previos, ósmosis inversa y reuso de fluentes. Muchísimas gracias. Los dejo con el señor Carlos. Señor Carlos, la audiencia es toda suya. Si puede, por favor, activar su cámara para que podamos verlo. Muchas gracias, Elaine De Regine. nada. Bienvenido, señor Carlos. Les recuerdo nuevamente que en la sección de preguntas y respuestas pueden hacer sus consultas. Muchas gracias, señor Carlos. Bienvenido. Gracias, un gusto saludarlos a todos ustedes. Un verdadero placer poder estar de nuevo con Aladir, en poder compartir una charla que espero sea de interés para todos. Lo primero que quiero es compartir es que esta charla tiene que ser un poco amplia para poder alcanzar a los que ya saben mucho, probablemente incluso hasta más que yo, y a las personas que no han tenido aún la oportunidad de acercarse a la ultrafiltración como ellos o ellas quisieran. Entonces aquí la idea es poder compartirles un poco a cada quien, sin importar el nivel de experiencia que tengan, que puedan salir de aquí con algo nuevo, algún valor agregado. El día de hoy, realmente el título nos costó mucho trabajo presentarlo, los beneficios y el papel que juega para aportar resiliencia en los sistemas de tratamiento actuales que nos aporta la ultrafiltración. Nos costó mucho trabajo y yo lo quiero traducir así. Es entender qué posición juega hoy por hoy la ultrafiltración en el mundo del tratamiento de agua municipal, industrial o incluso comercial o residencial. Quiero yo expresarles eso. Para eso, vamos a pasar primero aquí de página. Listo. Primero quiero platicarles
como verán, yo estoy ya en mi segunda vuelta en el Grupo Suez. Ha sido un placer trabajar ahí con esta empresa ya de 2 siglos. Y lo que me ha gustado mucho es que Suez ha ido tomando de distintos grupos, de las empresas que ha ido comprando, ha podido incorporar también ciertos valores, el valor de diversidad, poder tener un mundo de colaboradores, de mujeres, hombres, jóvenes, viejos, con mucha experiencia, donde podemos realmente compartir y generar soluciones. Mucha gente conoce a Suez por la parte de agua, no tantos lo conocen que también tiene su gestión de residuos, toda una división sobre residuos sólidos, y también la parte de metronomía y control de distribución. Entonces, hay muchas divisiones dentro del mismo grupo, además de donde estoy yo, que es Water Technologies and Solutions, que se ha versado sobre la parte industrial. Entonces, esto en todo el mundo, en Latinoamérica y en todo el mundo. Y la idea entonces realmente es como empresa consolidar, sernos solidarios para proporcionar el agua de alta calidad, los servicios ambientales y sociales que un agua de buena calidad aporta, tomándola de cualquier lugar, sea un agua difícil de tratar, agua de mar, agua residual, agua salobre, y volverla un recurso valioso. Y naturalmente, como él lo mencionó, Regine, mi trabajo es trabajar con partners. Ese es mi trabajo aquí en Suez, es trabajar con aliados, con distribuidores, con clientes nuevos que puedan volver a ser clientes repetitivos para poder hacer esa sinergia. Solos no podemos. Este es un trabajo muy difícil, un gran reto, trabajar en el agua y en recursos naturales, y por eso quiero yo compartir esto, abrir la puerta para empezar una relación y una conversación con ustedes. Bien, seguimos. Cuestión de WTS, pues también es una empresa enorme, presente en todo el mundo y con senda presencia en Latinoamérica, en particular Chile, Argentina, Brasil, México, Colombia, Centroamérica. Entonces, queremos ahí, este es un mercado muy importante, definitivamente. Aún a pesar de la situación muy complicada sanitaria que tenemos, Latinoamérica se ve, junto con el sureste de Asia, la región de mayor crecimiento aún en el mundo. Entonces, creemos que eso sigue siendo así. Los factores y las fuerzas de mercado están ahí. Entonces, creemos que a pesar de que ahorita está muy duro la situación, vamos a salir adelante aquí en Latinoamérica. Bien, vamos a avanzar. La visión finalmente aquí es, como ya también lo platiqué un poquito, un factor de sustentabilidad, y voy a relacionar esto con la resiliencia más adelante ahorita. Esta es ya la última parte de explicación sobre el portafolio de Suez y la empresa. Realmente hay muchas tecnologías aquí y hoy, el día de hoy, vamos a enfocarnos solamente aquí, en la separación con tecnologías de membrana. Hay muchas otras tecnologías complementarias de lodos activados, de ósmosis inversa, de desalinización, pero hoy vamos a hablar estrictamente de ultrafiltración. Y la primera pregunta que nos llega a muchas veces a nosotros que trabajamos en agua es, ¿qué es ultrafiltración? ¿Qué es lo que lo hace diferente de sus hermanas próximas, la ósmosis inversa o la nanofiltración, la microfiltración? Y para eso les preparé este diagrama. Tenemos aquí arriba las distintas tecnologías de filtración. La filtración por partículas o por medios filtrantes, un filtro de arena, un filtro de zeolita. La microfiltración está aquí, seguida de la ultrafiltración. Quiere decir que la ultrafiltración va a tener un tamaño de poro más pequeño. Es decir, nos va a poder excluir partículas suspendidas de menor tamaño que un filtro multimedia, un filtro de profundidad o que una microfiltración. Siguiendo en esta escala está la nanofiltración con un rango de acción pequeño y la ósmosis inversa. Opa, voy a regresar. La ósmosis inversa es donde empieza a partir de 0.01 micrómetros, micras. Es el rango donde ya es un poco más familiar para nosotros. Entonces, la ultrafiltración empieza de 0.1 hasta 0.005. Tradicionalmente, y con la tecnología actual, esto realmente para fines comerciales entra en 0.02 a 0.04 micras. Ese es el tamaño de poro que contiene una membrana de ultrafiltración en sus distintas aplicaciones. Y eso nos va a ayudar realmente a remover bacterias, definitivamente,
algunos virus, no todos. Desgraciadamente hay unos virus muy pequeños y no es confiable aún por sí sola la ultrafiltración como una medida para remoción de patógenos. Pero sí nos va a ayudar muy bien para poder remover muchas partículas que generan color, olor, incluso sabor, retirar proteínas o macromoléculas en un proceso de biotecnología o poder remover algunos otros compuestos. Entonces, la ultrafiltración es una aplicación, una tecnología muy versátil que está entre los filtros multimedia y la ósmosis en tamaño. Y realmente vamos a poder más adelante hablar precisamente para qué la usamos. Pero entonces, esto explica cómo se compara la ultrafiltración de otras tecnologías. Si a ustedes les gusta este diagrama y quieren verlo completo, lo pueden descargar acá de nuestra página web. Tenemos una biblioteca ahí. Ahí van a aparecer en la presentación varios links o accesos directos para que también ustedes los puedan abrir en casa. Bien. ¿Qué es la ultrafiltración? De forma muy somera y para no aburrir a los que saben mucho, partimos de una solución, agua, agua de pozo, agua de acueducto, agua residual. La vamos a poner en contacto con una membrana semipermeable, es decir, no nos va a dejar pasar todo, puede dejar pasar el agua, pero va a retener ciertas partículas. Esto es por una exclusión de tamaño, un proceso enteramente físico. Y enseguida aplicamos presión con una bomba, una presión por gravedad, incluso por un efecto de sifón, o incluso con una succión o presión negativa. Entonces, al tener estos tres elementos, vamos una agua o solución, una membrana semipermeable y presión, vamos a lograr hacer pasar el agua a través de la membrana, rechazando el resto. Esto puede ser en un efecto de cross-flow o filtración cruzada, o es a veces cada vez más frecuente en una filtración de callejón sin salida, dead end. Entonces, eso va a ser diferente para cada aplicación y para cada tipo diferente de membrana de ultrafiltración. ¿Cuáles son estas aplicaciones? Bueno, realmente la ultrafiltración, que es una tecnología de más de 100 años de antigüedad, aunque comercialmente la hemos conocido hace 30, 35 años, ya tiene un papel muy importante, un rol muy importante que jugar para potabilizar el agua, obtener agua para consumo humano, para fines industriales, un agua de proceso, quizás incluso como pretratamiento de ósmosis, es como se le conoce mucho, o para un proceso terciario para la reutilización o previo al vertido de un agua residual, de un efluente. La ultrafiltración nos va a poder jugar en estos tres grandes rubros y va a ser muy importante porque viene a ser un cambio totalmente distinto de enfoque a tecnologías convencionales, que anteriormente eran filtros de partículas o procesos físico-químicos. Entonces, viene a ser un proceso enteramente físico, como la filtración, pero es un proceso que no es afectado por la saturación, como los filtros. Si nosotros ponemos un filtro multimedia con un agua muy turbia, arriba de 60, 50 NTUs, probablemente vamos a hacer una canalización del medio filtrante y no vamos a obtener un agua de baja turbidez. Al contrario, vamos a obtener un agua todavía de muy alta turbidez. Esto no sucede con la ultrafiltración. Pero déjenme regresar esto en un momento. En Latinoamérica, yo he escuchado a muchos clientes todavía expresar, bueno, es que quizás la ultrafiltración es una tecnología que no respeta la situación, el contexto del mercado latinoamericano. Quizás en otros mercados sí, pero en el mercado latinoamericano es distinto. La realidad, y esto es una gráfica ya vieja, del 2010, no ha dejado de haber incremento año con año en la capacidad instalada nueva de ultrafiltración en sus dos facetas conocidas, la UF para agua limpia o el MBR, que finalmente trabaja, el bioreactor de membranas trabaja con una membrana de ultrafiltración. Son la misma membrana, aplicaciones distintas. Y la realidad es que no hemos visto en ningún momento un descenso en la capacidad nueva. Esto en todas las regiones, incluyendo Latinoamérica. La aceptación y la incorporación puede ser un poco más lenta, pero finalmente el mercado latinoamericano lentamente está adecuándose y está aceptando esta tecnología.
para sus distintas aplicaciones que mencionamos brevemente. Voy a hacer ahorita un par de slides para explicarles los tipos de ultrafiltración que hay, porque también a veces nos confunde que hay distintos nombres comerciales. Entonces estoy tratando aquí de utilizar el nombre técnico, el nombre común, para definirlas. El primer Señor tipo, Carlos, disculpe que le interrumpa. ¿Podría tratar de quitarse de repente los audífonos? Porque creo que en el receptor, en el micrófono, hay como una fallita y de repente se escucha muy bien y luego se escucha muy bajito. gracias, Regine. ¿Ahí se escucha bien? Sí, mejor. Muchas Muy bien. gracias. Gracias a ti. Bien, siguiendo en esto, vamos a tener la fibra hueca de este lado, que parecen como popotes, les decimos en México, o pajillas, pero son realmente muchas fibras redondas, sumergidas en un tanque o presurizadas. Y también tenemos la hoja plana, el flat sheet. Entonces, estas son las dos tecnologías comerciales aquí. Existen también algunas membranas cerámicas que escapan de esta clasificación, pero estas son las más comunes y las que se llegan a utilizar tanto en agua limpia, nuevamente agua de río, agua de pozo, o en el agua residual. Estas son las dos tecnologías más comunes que nos estamos encontrando como herramientas hoy por hoy. Ahora viene la clasificación un poco más complicada y viene a ser que existe, por un lado, la membrana sumergida, la que queda inmersa en un tanque, en un depósito de agua, y por el otro lado, las membranas presurizadas, las que están dentro de un housing o una carcasa, muy al estilo de un filtro cartucho. Entonces, estas están sumergidas sin ningún tipo de carcasa o protección, están dentro del tanque de agua, y de este lado están las presurizadas, que trabajan dentro de un tubo. Y este es donde empieza a haber distintas diferencias en cómo emplear este proceso de ultrafiltración. Porque aquí tenemos una presión negativa, una succión, para precisamente, como decía, como un popote o pajilla, succionar el agua a través de la membrana. Y aquí tenemos una presión positiva, donde tenemos una bomba atrás, obligando a que el agua pase a través de la membrana. Entonces, esto nos abre distintas aplicaciones porque podemos incluso en algunos lados poner con un efecto sifón, ahorrar un consumo eléctrico interesante, mientras aquí siempre, si no hay presión, simplemente no pasa el agua a través de la membrana. Aquí pudiéramos llegar a tener una planta sin bombas, lo cual todavía para algunos ingenieros yo incluso pienso que es demasiado bueno para ser verdad. Me voy a adelantar aquí a dos diapositivas. También tenemos lo que son los dos materiales que hoy por hoy se han conformado como los principales materiales de fabricación de ultrafiltración, que es el PVDF, por un lado, y el PES, o poliéter sulfona, que son los más comunes. Existen, como les dije atrás, también membranas cerámicas, que son para ciertas aplicaciones y también son muy útiles en su caso. Pero antes se trabajaban con membranas de distintos polímeros, polianilina, celulosa, pero simplemente a lo largo del tiempo y a lo largo del desarrollo de esta tecnología se ha confirmado que el PVDF y el PES nos han dado el mejor costo-beneficio y son los que se producen actualmente por los cuatro principales grandes fabricantes a nivel mundial de ultrafiltración: PVDF y PES. Bien, la otra aplicación, perdón, la otra Por favor, vamos a esperar unos minutitos, que el señor Carlos al parecer tiene un problema con su conexión.
Listo. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, se fue por Disculpen, un minutito, pero ya lo escuchamos. Gracias, señor Carlos. discúlpenme. Aquí en donde vivo en México es temporada de lluvias y se va muy frecuentemente la luz. Entonces, aquí me conecté por el celular. Discúlpenme, ya no espero ninguna nueva interrupción por aquí. Disculpen. Como mencionaba antes, aquí Eh, tenemos la diferencia. Perdón, señor Carlos, pero en ese caso, denos un segundo entonces para nosotros poder compartir la presentación, porque lo estamos viendo usted, pero no la presentación. No, déjeme volverlo a compartir. Ah, perfecto. Necesito abrir otra vez la ventana. O sea, afortunadamente tengo la pila llena aquí de la batería. Qué bueno. Sí, pedimos disculpas a nuestra audiencia, pero realmente creo que ya todos estamos muy familiarizados con estos problemas de Internet en torno a ya el uso extremo. Por los nervios no logro encontrar. Aquí está, es que se minimizó. No se preocupe. Y share screen. Estamos de vuelta. ¿Se ve? Ahora Muy sí, bien. solo debe darle a la visión en presentación y listo. Ahora sí, listo. Gracias, señor Carlos, muy amable. Bien, estaba yo en esta diapositiva donde mencionaba también la diferencia más sofisticada, quizás, que es la parte de afuera hacia adentro o adentro hacia afuera. Es decir, tenemos membranas que trabajan como algo un poco antilógico, antiintuitivo, porque el agua sucia pasa por dentro de la membrana y permea a través de la membrana y sale a un colector exterior. Entonces, este uso de ultrafiltración no es apto para aguas de alta turbidez, finalmente porque vamos a tener mucha partícula que se puede depositar, que se puede sedimentar adentro de esta superficie que mide milímetros, a veces menos de 1 milímetro. Por otro lado, tenemos también la aplicación de afuera hacia adentro, donde tenemos como un filtro cartucho, un sedimentos, el agua sucia afuera, y lo que permea dentro de ese espacio pequeño dentro de la membrana es el agua limpia, que normalmente tiene una turbidez abajo de lo medido, 0.1, 0.2 NTUs. Entonces es un agua extremadamente buena. Ustedes quizás se preguntarán, los que no han tenido mucha experiencia, bueno, ¿para qué me sirve entonces la membrana de ultrafiltración de adentro hacia afuera? Claramente es inferior. Les diría no, porque afortunadamente estas membranas, que son también las que están fabricadas de poliéter sulfona, PES, están hechas de cierta manera mecánicamente muy resistentes. Entonces, muy difícil romper esa membrana, rasgarla, y además la membrana va a permitir también retrolavarla sin necesidad de aire, sin necesidad de agregar un scourging con aire. Entonces podemos tener una membrana robusta para una aplicación y además con un poro muy pequeño, lo que nos va a ayudar para potabilizar aguas de baja turbidez y lograr una remoción muy efectiva de patógenos. Entonces, hay aplicaciones para ambas, hay usos para ambas, entonces simplemente hay que elegir, como siempre, la herramienta adecuada para cada caso. Bien, voy a continuar. Esto ya lo vimos, PVDF y PES, con algunas de las cosas. Vamos a hacer un breve resumen. PVDF tenemos mayor tolerancia a los sólidos por su geometría. Los flujos de retrolavado son más bajos porque estamos ayudándole con aire, con efectos de un soplador, para que nos ayude a retirar las partículas que se van impregnando en la superficie externa de la membrana. Y por último, a lo largo de estas recuperaciones que van a ser más eficientes, lograr un tiempo de vida aceptable para la membrana. En la historia del desarrollo de las membranas de ultrafiltración, hoy por hoy se ha logrado que una membrana de buena marca, bien operada, bien diseñada, nos trabaje al menos 7-10 años en operación continua con la parte de PVDF. Entonces, un periodo muy interesante
que ya nos permite proyectos de inversión donde se recupera eso, donde se amortiza la inversión hecha en membranas de ultrafiltración. No se queda atrás la membrana de poliéter sulfona, porque vamos a poder utilizar mayor presión y en algunos casos de desalación de agua de mar vamos a poder tener un paso continuo entre la ultrafiltración y la osmosis, donde eso pudiera lograrse para un energía eléctrica. Muy interesante también. Para plantas chicas o plantas pequeñas. Perdón, plantas chicas o plantas. Finalmente, no requiere el raspado de aire, el scourging, y eso también es un ahorro interesante, más interesante aún en las plantas grandes. Bien. Última diapositiva de clasificaciones. Tenemos ultrafiltración de acomodo vertical, de acomodo horizontal y, como ya habían escuchado ustedes, sumergidas. Es decir, estas son las más tradicionales, las más comunes, donde cada membrana de ultrafiltración presurizada, como podrán ver en la imagen, están acomodados verticalmente. Pero también, donde son principalmente en plantas muy grandes, vamos a tener un acomodo horizontal de cartuchos de membrana de ultrafiltración, por llamarlo así, que están protegidos dentro de un tubo portamembranas o housing de ósmosis inversa. Esto nos ayuda a mantener una presión alta y a evitar tener que dividir en distintos receptáculos, distintos contenedores, como en este caso, en un espacio muy reducido. Más importante en plantas de gran tamaño, de corte municipal o, por ejemplo, para la gente que nos acompaña de Chile, Perú, Argentina, de las plantas de minería. Eso donde hay un gran consumo de agua, pero a veces pocos espacios, puede ser interesante. Finalmente, la membrana sumergida nos ayuda con aguas muy agresivas. Cuando tenemos una alta presencia de abrasivos, de materia orgánica, es importante que la membrana se pueda limpiar efectivamente. Y esto lo vamos a poder lograr de forma más sencilla con una membrana sumergida, porque están los cabellos realmente moviéndose libre. Entonces podemos hacer la limpieza en el tanque y solamente, ocasionalmente, hacer una limpieza física o una inspección visual, elevando el cassette de la membrana sumergida para poder reparar, limpiar, en fin, hacer una inspección visual de esta membrana. Esto es solamente para las aguas más difíciles de tratar, más problemáticas. Bien, voy a seguir aquí. En el mundo del desarrollo de ultrafiltración ha habido también dos pasos, donde se continúa un diseño con racks, es decir, donde se tiene un cabezal que junta los sistemas y se ha desarrollado, digamos, hoy por hoy el estado actual son dos que les voy a mostrar aquí. Por un lado, el universal. Se busca naturalmente como un usuario, como el propietario, el operador de un sistema de ultrafiltración. Uno quiere decir, yo quiero poder utilizar cualquier membrana de cualquier proveedor, porque si una empresa sale del negocio, la compran, quiebra, yo quiero seguir teniendo acceso a membranas. Y si mi sistema exclusivamente puede utilizar membranas de un solo fabricante, tengo un problema. Entonces se han utilizado racks universales, donde pueda acomodar los distintos tamaños, grosores y formas de conexión de cada módulo de ultrafiltración de cada fabricante. Esa es una respuesta para seguir evolucionando estos sistemas. La otra respuesta que hemos propuesto principalmente los fabricantes de membranas ha sido el sistema rackless, es decir, carente de esos racks, donde la sección de membranas ya incluye su propio cabezal, que pueden ver ustedes aquí. Déjenme elegir. No, disculpen. Regreso. Listo. Este pointer. Donde yo tengo aquí el cabezal superior, el cabezal inferior y las salidas de permeados. Entonces, voy a efectivamente eliminar esa parte de un diseño, reduciendo el área, reduciendo costos y facilitando porque también hay menos puntos de obstrucción o lugares donde se puede acumular los sólidos suspendidos. Entonces, son las dos respuestas hoy por hoy que vemos en sistemas de ultrafiltración. Por un lado,
un sistema con un rack universal que pueda acomodar distintas membranas, o como siempre es o una o la otra, no puedo yo tener una combinación de marca de membranas en la misma máquina, sería complicado. Y por el otro lado, un sistema rackless que es suministrado por los fabricantes de membrana. Cada uno tiene sus beneficios. Quizás el universal nos permite un fácil reemplazo de membranas, pero bueno, realmente si la membrana dura 7, 10 años, va a ser muy eventual. Y por el otro lado, el rackless, donde si yo quiero cambiar de membrana, cambiar toda la sección de las membranas, todo el sistema o el módulo de membranas. Para la gente que ya no lo había notado, es normal llamar módulo a una sola membrana. Es decir, si yo me refiero a módulo, no me refiero de todo el sistema, todo el tren. Un módulo es una sola membrana, un solo elemento, un solo cartucho. Eso es la jerga común en esta parte de tecnología. Bien, realmente, ¿cuál es la posición que juega la ultrafiltración de manera de resumen? Bueno, me va a hacer lo mismo que un filtro multimedia, pero me va a lograr una mejor calidad. Ahorita voy a escribir eso. Lo va a lograr en un espacio más pequeño y me va a dar una mayor confiabilidad. Y ahí es donde yo quiero aprovechar para poder tocar qué tiene que ver la ultrafiltración con la resiliencia de un sistema de tratamiento de agua, que naturalmente es un sistema que habla o que trata sobre la sustentabilidad de una operación. Sea una potabilizadora, necesitamos que nos entregue mucha agua, una gran recuperación de agua para no desperdiciar ese recurso. Si es una industria minera, una industria de papel o de otro tipo, naturalmente quiero que el costo de beneficio sea atractivo. Y eso puede implicar calidad, duración, la disponibilidad del equipo o incluso el espacio que me ocupa. Entonces, la ultrafiltración no simplemente es una mejora de sistemas actuales, es realmente un cambio, porque también puede trabajar sin necesidad de agregar químicos, aunque naturalmente hay muchas que agregan químicos para mantenerla limpia, para cuidarla o simplemente para evitar que algún contaminante como fierro, como alguna incrustación, nos dañe la membrana. Yo el día de hoy quiero proponerles que entendamos resiliencia como la capacidad de un sistema, de una planta, de una industria para sobrellevar perturbaciones adversas. Y te explico. Cumpliendo con los servicios demandados hoy sin poner en riesgo los recursos que vamos a necesitar mañana. Traduzco eso. O sea, yo quiero evitar detener la operación de mi planta por alguna perturbación, cambios en la calidad del agua, cambios en la fuente de agua. Ya no puedo usar un pozo, ahora tengo que usar otra fuente menos deseable de agua o con una calidad más complicada y seguir entregando la calidad y la cantidad de agua que tengo que entregar a un costo naturalmente controlado. Y naturalmente este proceso tiene que estar pensado para ampliarse o simplemente para ser sostenible. Esa membrana me debe de durar un tiempo largo para que la inversión haga sentido. Si no, la ultrafiltración no nos serviría. De esta manera, la filtración sí viene a ser un cambio muy diferente a procesos químicos, físico-químicos o convencionales como el filtro multimedia. Vamos a verlos. Número 1, confiabilidad. A diferencia de un filtro, la ultrafiltración sí es una barrera física para remoción de patógenos. Es una barrera efectiva. Y al aplicar ultrafiltración seguido de osmosis, seguido quizás de ultravioleta, vamos a tener una estrategia multibarreras útil y necesaria, incluso demandada ya para la producción de agua desmineralizada, de agua ingrediente en aplicaciones de farmacéuticas o en agua de proceso para clientes alimenticios. Ellos exigen un proceso multibarrera, es decir, que voy a tener varias operaciones unitarias que me ayudan a remover patógenos. Vamos a hablar un poquito en detalle de ellos. También vamos a hablar de la constancia, el beneficio de tener una calidad constante de producto y la eficiencia. Entonces, hablemos de confiabilidad. Listo.
Como mencionaba, la barrera física se debe, por un lado, al tamaño de poro. Es decir, una ultrafiltración va a tener un poro, el efectivo, como les platicaba, de 0.04. Aquí podemos hablar de que es de 3 a 100, sí. Realmente la exclusión de tamaño opera de la parte superior. Entonces, simplemente va a haber a veces gradual, pero efectivo nos va a estar entregando 0.04 micras. Estos son nanómetros, por eso la diferencia. Un nanómetro va a ser diferente a la micra. Miren. Acá, pero bueno. Finalmente, el nanómetro va a ser más pequeño que la micra. Si tenemos 0.0 micras, 0.02 micras, estamos hablando como alrededor de 20 nanómetros. Entonces, aquí vamos a tener la presión de operación de la ultrafiltración y el rango de flux, que muchas veces en castellano se traduce a flujo, pero entendámoslo como el flux, la tasa de galones o de litros por superficie efectiva de la membrana. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, que la ultrafiltración va a ser una barrera física efectiva para la remoción de algunos virus y sobre todo también de patógenos. La remoción efectiva, estamos hablando de al menos un logaritmo de 4, es decir, por cada número en el logarítmico, en una escala logarítmica, tenemos la remoción de un 90 o 99, o en el caso del logaritmo de 4, 99.99%. Eso es una remoción de 4 log, o una escala logarítmica 4. 99.99% de las bacterias como Giardia o Cryptosporidium la vamos a estar removiendo. Y esto es estrictamente por un efecto de exclusión por tamaño. Finalmente, la nanofiltración y la ósmosis son más pequeñas y estas sí pueden servir para remover naturalmente bacterias, pero más bien nos va a ayudar para remover sales disueltas en el agua. Aquí les quería mostrar un poco una imagen de una membrana de ultrafiltración. Este es un caso de poliéter sulfona, una membrana de adentro hacia afuera, y toda el agua filtrada va a pasar a estos colectores grandes. Cuando ustedes se acercan a ver, van a ver que hay pequeños tubos, pequeños capilares metidos en esta matriz. Y cada uno de estos capilares tienen 7 huecos. De ahí el nombre 7 bore, o 7 huecos, 7 canales. Si todavía nos acercamos aún más, vamos a ver con un microscopio iónico una superficie porosa como el de una esponja, una piedra pómez, como esto, pero muy regular, muy simétrica en sus 3 dimensiones, que nos va a ayudar a la exclusión por tamaño de la Giardia y Cryptosporidium, que son una de las bacterias más utilizadas para poder evaluar la integridad y la efectividad de una membrana para un fin potable. De hecho, es interesante notar que en sistemas de agua potable, a las membranas de ultrafiltración, rutinariamente se les aplica una prueba de integridad física para verificar que la membrana no haya sido rasgada y no esté comprometida en la capacidad de remover estos patógenos. Entonces se hace una prueba de burbujeo para verificar que no hay ningún suficiente grande para que pueda salir una burbuja grande de aire. Si pasa la burbuja gruesa de aire, significa que también están saliendo bacterias y pudieron estar contaminándonos el proceso aguas abajo. Afortunadamente, todo esto en el diseño correcto, siempre se va a complementar la ultrafiltración con un proceso de desinfección, dígase ozono, o puede ser también cloro, hipoclorito, o en su parte más simple, la luz ultravioleta, para que termine de barrer y desinfectar el agua que ya fue tratada por una ultrafiltración. Segundo beneficio, hablamos ya de la confiabilidad. Saber que un agua tratada por una ultrafiltración va a ser un agua casi prácticamente libre, en un 99.99 o más de patógenos. También va a haber una remoción importante de virus, pero los virus son más pequeños. Pero también es la constancia.
el tener la tranquilidad de que mientras trabaje la ultrafiltración, voy a tener una calidad constante del producto. ¿Cuál es esa calidad? La ultrafiltración no me puede remover conductividad, no me puede remover sales disueltas. El poro es demasiado grande y la presión es muy baja. Lo que me va a controlar es turbidez, me va a controlar sólidos suspendidos totales, naturalmente sólidos sedimentables, y en cierta medida me va a controlar color, olor, sabor y TOC o carbono orgánico total, o como normalmente le llamamos también el DBO, que son medidas similares pero no tienen una correlación directa. Entonces, turbidez y sólidos suspendidos es la principal medida de ver cómo está trabajando una ultrafiltración. Déjenme mostrarles lo siguiente. Esta es una tabla real de un sistema de ultrafiltración real, donde estuvimos nosotros monitoreando a lo largo de unos 6 meses la calidad medida como el SDI, que es una medida similar a la turbidez y que se utiliza mucho para las personas que trabajan con ósmosis inversa. El SDI es el Silt Density Index, o comúnmente traducida, índice de ensuciamiento, o SDI. Un SDI de 3 es bueno, muy bueno, sobre todo si uno piensa utilizar el agua para alimentar una ósmosis inversa o algún otro equipo sensible a la turbidez. Pero un SDI más bajo, como les voy a explicar más adelante, es mucho mejor. Y aquí estamos viendo que el SDI de un día va cambiando, según la medición de cada día va cambiando, pero siempre va a estar abajo de 3. Esto es importante porque esa variabilidad en algunos otros sistemas es mucho mayor. En un filtro multimedia, en un proceso de clarificación, que pueden ser afectados por efectos físicos, por temperatura, por la degradación del medio filtrante, se va fracturando, entonces va variando en mucho mayor medida. En la ultrafiltración realmente se diseñó para lograr 3 o mejor, y aquí lo estamos logrando. El promedio es 1.7 y realmente ningún valor se salió de 3, el 100% de las mediciones. Quizás más adelante, cuando esta membrana tenga 10, 15 años de antigüedad, pudiéramos tener a lo mejor algún caso donde ya se escape. Quiere decir que ahí puede ver que ya tenga una pequeña rasgura en la membrana, ya se rasgó. Y si hiciéramos una prueba de burbujeo, tendríamos una burbuja ahí en el tubo. Entonces habría que reparar esa fibra dentro de ese módulo, que es una aplicación o algo que se hace rutinariamente y que se conoce bien y es confiable. Si ya vemos a la larga que este mismo módulo nos está dando mucho problema, se reemplaza y se coloca un módulo nuevo en el sistema para poder garantizar esta continuidad de la calidad y también para los que se están preguntando lo que son a lo largo del tiempo de vida, la calidad. Voy a tomarme ahorita un tiempo para contestar algunas preguntas. Aquí la primera pregunta es, ¿qué se está haciendo para bajar precios de tecnologías de ultrafiltración? Mira, muchas veces es naturalmente la demanda. Entre más gente consuma ultrafiltración, como en todo, el precio por módulo o por pieza va a ir bajando. En sus inicios comerciales en los 80s, una membrana de ultrafiltración era prácticamente 10 veces más cara, probablemente unos $10,000, $20,000 por una membrana de 3 pies cuadrados. Hoy por hoy estamos muy abajo de eso. Entonces, probablemente vamos a ir viendo que con los conocimientos, los descubrimientos en cuestión de materiales, vamos a tener precios aún más bajos. Afortunadamente, la membrana de ultrafiltración está para los usuarios entrando ya al mercado de los commodities, donde ya hay una aceptación clara, una tecnología madura, y entonces vamos a tener precios más bajos. Los tamaños convencionales varían, cada fabricante tiene su tamaño. Hay veces que si es una membrana presurizada 4 o 8 pulgadas, esto varía mucho, cada fabricante tiene sus dimensiones. En el caso de nosotros pueden consultar nuestras dimensiones en nuestro catálogo, pueden encontrar en la presentación el link al catálogo.
¿Es compatible para remover contaminación con hidrocarburos? Típicamente no. Los hidrocarburos van a estar disueltos o van a estar en una solución. Entonces, la ultrafiltración no va a ser útil. Si ustedes hicieran alguna absorción previamente del hidrocarburo, ya podemos nosotros poner la ultrafiltración para poder lograr esa remoción del hidrocarburo absorbido, no absorbido, absorbido en carbón activado o algún otro elemento como tal. Turbidez máxima de la ultrafiltración, esa es una buena pregunta. Y es una que genera mucha duda. La turbidez máxima promedio a lo largo de unas 24 horas, podremos hablar que voy a regresar. Por ejemplo, un poco más, en una membrana presurizada, como estas, las membranas presurizadas van a estar trabajando quizás máximo en un 50 NTU promedio. El pico puede ser mayor. Y eso es algo de lo que les voy a hablar enseguida. ¿Cuáles son la continuidad y la confiabilidad de la membrana? Porque una membrana que se ha ensuciado, que recibió un pico de turbidez, digamos 100, 150 NTU, se escapa del rango medible por nuestros instrumentos. ¿Qué sucede? Simplemente hay que detener el caudal, tomar algunas horas para hacer una limpieza exhaustiva de la superficie exterior de la membrana y enseguida volver a poner lentamente la membrana en funcionamiento otra vez. Tomar varias limpiezas, llegar a una permeabilidad que se mide con el TMP, presión transmembrana, pero vamos a ver que la membrana es bastante duradera en cuestión de limpiezas. Aquí hay una pregunta también muy buena, Paola, gracias. ¿Han tenido experiencia en remoción de algas y microalgas con membranas de UF? La respuesta es sí. Las algas y microalgas tienen una gran cantidad de tamaños. A veces se forman colonias de algas y es más fácil, pero la microalga es muy pequeñita. Esto probablemente estamos hablando de cuerpos de aguas superficiales o agua de mar. Entonces la ultrafiltración en los últimos 10, 15 años se ha para la remoción de algas. O no va a poder remover todas. Esto es un poco como en la parte de bacterias. Nos va a poder hacer una remoción muy considerable, pero por sí sola no sería suficiente para ser por ciento efectiva. Necesitamos ahí complementarla con otra tecnología. Voy a contestar dos preguntas. Luis Miguel, ahorita, gracias por la pregunta. ¿Las membranas de ultrafiltración pueden reemplazar a los sistemas convencionales de desinfección como ultravioleta, ozono y cloro? Por un lado, les ayuda, sí, pero no los reemplaza. La tecnología de ultrafiltración no va a dar un efecto residual. Es decir, yo puedo limpiar, dejar un agua libre de bacterias con una membrana, pero aguas abajo se puede volver a contaminar. Es donde entra un poco el cloro, el hipoclorito, el dióxido de cloro, porque acompañan el agua en su viaje. Y entonces me van a poder garantizar que el agua sigue estando en condiciones sanitarias. Entonces yo puedo poner una ultrafiltración y aguas abajo, después poner una lámpara ultravioleta y todavía después quizás agregar un poco de cloro para que en el estanque, en el depósito o tanque donde almacena el agua, se quede todavía en buenas condiciones. Una última pregunta y continuamos. Buenas tardes. Miguel, Luis Miguel otra vez. Las membranas de material cerámica tienen ventajas. La verdad es que me fui por la vía fácil. Casi no hablé yo de las membranas cerámicas y es porque no he tenido yo en lo personal mucha experiencia, pero las membranas cerámicas sí tienen aplicaciones muy interesantes que complementan o incluso favorecen el uso de ultrafiltración, en donde los otros dos materiales no tienen tanta ventaja como el poliéster sulfona y el PVDF. La cerámica prácticamente es irrompible, o sea, no la podemos romper y nos va a ayudar quizás para un agua muy difícil de tratar o donde tenemos un agua con ciertos compuestos muy pequeñitos, muy solubles, y entonces podemos poner esta membrana a fluxos muy agresivos. En las otras membranas hemos ido aprendiendo, la industria, que tenemos que ser más conservadores con la membrana para maximizar el tiempo de vida útil.
Entonces podemos tener proporcionalmente un flujo muy agresivo, 60, 80 galones por cada pie cuadrado al día de membrana, y vamos a tener un tiempo de vida reducido. O podemos trabajar 50, 40, 30 galones por pie cuadrado y vamos a tener un tiempo de vida mucho más atractivo. Entonces, ahí es un juego que para una planta pequeña quizás valga la pena tener un flujo más agresivo, pero para una gran planta o para una planta donde cueste trabajo llevar las membranas a un lugar solitario, un lugar alejado de una ciudad, de un puerto, preferimos quizás tener la confiabilidad y la tranquilidad de tener un flujo muy conservador. Entonces, voy a continuar y enseguida, en unos minutos más, regreso a contestar más preguntas, que la verdad me encanta ver tantas preguntas. Gracias por sigan. Estamos en continuidad. Bien. El tercer beneficio que quiero describirles es la eficiencia. Vamos a obtener un menor consumo de recursos, dígase energía, espacio, materiales, agua cruda, agua de origen, para poder producir el agua que queremos obtener, sea quizás el pretratamiento para obtener un agua de ultra desmineralizada, un agua ingrediente o simplemente un agua potable o recuperar agua. Es decir, la membrana ultrafiltración nos presenta ya alternativas para poder trabajar con menor consumo de energía, menor costo de dinero, al poder hacer menor costo de químicos para poder obtener esta agua. ¿Me explico? Esta es la cantidad medida en SDI de suciedad, partículas y residuos que están en el agua. Nuevamente es el SDI que les platiqué hace un momento. Si yo tengo un SDI de 6 y con esta agua estoy alimentando un sistema de ósmosis, un sistema de hemodiálisis o un sistema con canales muy pequeñitos, esta es la cantidad de basura en gramos que estoy yo alimentando al sistema. 270 gramos de partículas, ¿de qué? Puede ser materia orgánica, algas, arena, en fin, distinto tipo, materia fecal incluso, cada 15 minutos. Cada 15 minutos el SDI de 6, porque así se mide, son 270 gramos. Para sistemas de ósmosis se recomienda por lo menos alimentarlos con un SDI de 5, que son 90 gramos. Es una diferencia muy considerable. Pero podemos saber por el diagrama que yo les enseñé antes, donde estamos logrando el 100% del tiempo, un SDI de 3, una tercera parte de esta cantidad de materia orgánica. Es decir, solo 30 gramos de basura que se va pegando a la superficie de su membrana de ósmosis o de nanofiltración cada 15 minutos. Obviamente, si tenemos un agua de mejor calidad, esto baja, pero si nuestro promedio, si nuestras condiciones promedio son SDI de 3 o más, cuidado, porque esto es la cantidad de materia que se va a tener que limpiar en las limpiezas químicas. Y esto es lo que hablo aquí. Esto es exclusivamente para sistemas de ósmosis inversa, donde yo mido en los efectos de un SDI de 6, donde voy a tener una presión, un incremento en mi caída de presión de más del 50% con respecto al SDI utópico, teórico, difícilmente lograble, de SDI de 1, a los que tengan un agua extremadamente pura y buena. Y probablemente vamos a estar limpiando con una frecuencia de cuando menos cada 15 o 20 días. Una limpieza química es algo muy agresivo para las membranas de ósmosis, no tanto para las membranas de ultrafiltración. Entonces, esto es una condición mala. Si yo tengo un SDI de 5, sigo teniendo una caída de presión rápida, sustancial, y la limpieza química probablemente se extiende un poco, pero es cada mes y medio, cada 2 meses. Los fabricantes de membranas de ósmosis recomendamos normalmente que esta limpieza se haga 6 meses, 1 año, pero dependiendo de la calidad de agua que ustedes están alimentando, y la ultrafiltración nos va a ayudar a lograr las mejores condiciones para estas membranas
que tenemos agua corriente abajo. Un SDI de 3 ya nos lleva a una limpieza cada 6 meses. Y un SDI de 2, un menor, significa ya lo que les platicaba, una limpieza química, probablemente, habrá que ver caso a caso, cada 12 meses. ¿Cuál es el mensaje de esto? Significa que los sistemas de filtración convencionales actualmente están dejando pasar, porque ese es el límite de la tecnología, mucha materia orgánica, mucha materia fecal o simplemente materia no orgánica que se adhiere a la superficie en la membrana de ósmosis, aguas abajo, se adhiere a nuestra instrumentación, se adhiere a nuestra resina de intercambio iónico y nos va a obligar a gastar dinero, químicos y agua y además tiempo de nuestra gente para hacer las limpiezas. Entonces, el tener un SDI bajo, lo más cercano a 1 posible, nos representa menos consumo de recursos, menos tiempo con la planta parada y mayor producción, una producción continua de agua. A esto me refiero también con la confiabilidad y la eficiencia. Y si regresamos a varias diapositivas atrás, la resiliencia habla de eso. Si una ultrafiltración nos permite soportar turbidez fuerte de hasta 50 NTUs promedio, y picos arriba de eso, quizás de 100, 120 NTUs, un pico de menor a 24 horas, vamos a poder evitar un ensuciamiento fuerte. Porque si yo de pronto estoy alimentando una turbidez promedio de 5 a mi filtro multimedia y de pronto le alimento 50, lo único que logro es saturar, colmatar ese filtro, abrir un canal en el medio filtrante y le voy a estar alimentando esos mismos NTUs a mi membrana de ósmosis con estas consecuencias. Aumento en la caída de presión, aumento en la frecuencia de limpieza, aumento en el consumo de recursos químicos, dinero, hora de tiempo de mi gente, o incluso provocar un paro en la planta. Probablemente estemos mejor equipados con una ultrafiltración, reemplazando el filtro multimedia para poder garantizar continuidad en calidad. Voy a aprovechar para contestar algunas preguntas más. Gabriela, gracias por la pregunta. ¿Los módulos de ultrafiltración en arreglo horizontal, además de la ventaja de espacio, tienen algún otro beneficio? No, realmente la respuesta es solamente nos ayuda en la disposición, cómo puedo yo acomodarlos y también en que en vez de retirar todo el módulo, puedo trabajar quizás con un tubo portamembranas que ya probablemente sea conocido como el que se usa en ósmosis. Luis Guillermo, gracias por la pregunta. Buenas tardes. Agradezco yo también tu tiempo y he visto que las membranas de PES tipo inmersa y tipos planas. Efectivamente, o sea, hay muchas variedades, lo mencioné al inicio. Hay membranas de fibra plana. En particular, poliéster sulfona, yo no las he visto en la configuración de membrana plana. No dudo que existan. Y continuamente hay pequeñas empresas que están desarrollando variedades para ciertos nichos o para uso general, pero no han tenido la aceptación que hemos tenido con poliéster sulfona presurizada o PVDF sumergida o también fibra plana. Esos han sido los principales. Y yo me he dado cuenta, quizás es anecdótico, que también tiene que ver con un poco las regiones por la experiencia, la historia de uso. En Europa se utilizan membranas de poliéster sulfona, en Asia se utilizan la mitad y en América Latina y América del Norte llegan a usar más la membrana de PET, pero igual. Esto es un tanto anecdótico y puede no ser totalmente preciso. Matías, muchas gracias, buenas tardes. El rango en los caudales mínimos de trabajo, pues realmente el sistema más pequeñito de membrana de ultrafiltración lo tenemos para uso en laboratorios, en universidades y trabaja con 1 galón al día. Realmente son sistemas casi batch. Probablemente hay membranas pequeñitas, pero ya a uso comercial probablemente estamos hablando que empiezan a trabajar a partir de 1 litro por segundo o unos 40 metros cúbicos día. Realmente es de todo, o sea, desde sistemas muy pequeñitos hasta sistemas ya de metros cúbicos por segundo.
Ricardo Merino, buenas tardes. ¿De qué depende colocar un proceso de ultrafiltración entre un filtro multimedia y la ósmosis? Mira, primeramente habría que evaluar, analizar si el filtro multimedia todavía vale la pena dejarlo ahí, porque la ultrafiltración realmente reemplaza al filtro multimedia. Si ustedes quieren evitar el trabajo y el costo de retirar, demoler ese filtro multimedia, quizás desde concreto, lo pueden dejar, pero yo lo dejaría casi como un bypass, realmente, una forma para evitar alguna situación prevista, que tengan ustedes flexibilidad en la operación. Yo lo dejaría que el agua cruda alimente la ultrafiltración directamente. Habrá que ver el caso, estudiarlo, pero alimentar la ultrafiltración y de enseguida la ósmosis, o la alternativa de alimentarlo al filtro multimedia y de ahí a la ósmosis, que tú tengas esa flexibilidad de la operación. Edgar, muy buenas tardes. Me pregunto si la ultrafiltración remueve contaminantes emergentes como los microplásticos. Un saludo a toda la gente que nos ve y escucha desde Perú. La respuesta es, puede ser, porque el microplástico es una definición muy amplia. Es como definir también virus o bacteria. Hay microplásticos muy grandes que los podemos ver a simple vista, microplásticos pequeños que los tenemos que tener que emplear un microscopio óptico, o a veces más pequeños aún, en lo que es el microplástico biodisponible. Ahí la ultrafiltración nos va a poder ayudar a excluir por un proceso físico microplásticos hasta el 0.02 micras de tamaño. Más pequeños probablemente no, y a lo mejor ya necesitemos complementar el proceso con otro caso. Déjeme ahí tomar, Ricardo, esta pregunta para presentarles un caso muy interesante, un caso de éxito que se hizo en la Ciudad de México, donde se utilizó un agua residual, tratarla para poder recargar artificialmente un acuífero. Esto a lo mejor ya ustedes lo han escuchado algunos, que es el caso de Chapultepec. Y ahí uno de las exigencias que nos ponían era pedir que el agua que se alimentara al acuífero fuera mejor que potable. Cumplir con las normas de agua potable, cumplir con las normas del país para recarga artificial del acuífero, y aunque no venía un parámetro específico de microplásticos, pues estaba implícito que no queríamos tener material fecal, metales pesados, grandes cantidades de sólidos de salinidad, e igualmente no tener algo que afectara la salud de la persona, de la población de la Ciudad de México, y tampoco del medio ambiente. Entonces lo que se hizo fue poner un sistema de ultrafiltración en una configuración llamada MBR, bioreactor de membranas, como le estoy poniendo aquí. El agua residual viene del municipal de la Ciudad de México. Estamos trabajando ahorita con un poquito menos de 170 litros por segundo. Entonces se trata en un bioreactor. Enseguida viene la membrana, un tanque de membranas que reemplaza el clarificador secundario, y después una lámpara ultravioleta para terminar de matar cualquier virus o bacteria que se haya podido quedar, que se haya podido atravesar la membrana. Enseguida viene una planta de ósmosis, una segunda ultravioleta, y viene la recarga del acuífero. Hay una salida alternativa que es para recarga superficial de un lago artificial, un lago muy bonito que se llama como el lago de Chapultepec, y también para el riego superficial de las áreas verdes que hay ahí. Entonces, es un proceso muy interesante, que está trabajando muy bien, y que trabaja con una membrana de ultrafiltración como primera línea de defensa ante un agua residual municipal, y llevarla a un recurso que es un agua adecuada para lo que es la recarga del acuífero. Y es con una membrana fibra hueca, finalmente. Entonces, esta fibra hueca, por la geometría, por la forma de construcción, tiene un tamaño nominal de poro de 0.035 nanómetros. Acuérdense lo que les mencioné antes. Micra es más grande. Esta es 0.035, perdóneme, pero yo aquí me equivoqué. Estos sí son micras. Lo vi como micrómetros. Entonces sí es 0.035 micras.
Voy a contestar algunas preguntas adicionales. José Fernando, ¿puedo reemplazar el filtro multimedia con un ultrafiltro? Sí, la respuesta es sí. Típicamente, para remover sólidos suspendidos, podemos hacerlo con una ultrafiltración un poco mejor, en menos espacio y probablemente con mayor confiabilidad que un filtro multimedia. Entonces ahí habrá que ver, estudiar tu calidad de agua, cuáles son los contaminantes, para verificar cuál tipo de membrana es la que se va a emplear. Bien. Gabriel, ¿cuál es la frecuencia de lavado de las membranas? Una pregunta increíble. Eh, Todas las membranas de ultrafiltración se ensucian, incluyendo las de Suez. Por lo tanto, un sistema de ultrafiltración debe tener un sistema de limpieza de membranas. Y esta limpieza se hace muy frecuentemente. En Suez nosotros recomendamos 3 niveles de limpieza. La limpieza diaria, que es un pequeño retrolavado con agua, a veces con aire, para poder expulsar, barrer las superficies que se van adhiriendo a las membranas. Hay un video muy bueno de nosotros que está indicado en la presentación que muestra eso. Por favor, búscalo en nuestro canal de YouTube. El segundo nivel de limpieza es una limpieza preventiva y se hace diario, una vez al día. Eh, Variará también según la calidad del agua. Un agua muy difícil de tratar, un agua muy sucia, muy contaminada, quizás nos requiera mayor frecuencia. Entonces, esta limpieza va a utilizar químicos. Si tú no estás dando un agua residual, por ejemplo, en el caso de Chapultepec, que es el agua negra de una ciudad, va a haber materia orgánica, se va a crecer la biopelícula. Entonces vamos a tener que agregar hipoclorito o algún biocida para poder limpiar la superficie de la membrana, y quizás hay que ajustar el pH para que el hipoclorito trabaje adecuadamente. Entonces ahí vamos a trabajar con una limpieza diaria, con hipoclorito y quizás elevando el pH. Si por el contrario estamos trabajando, digamos, en Atacama, en alguna región del norte de Chile, que es un agua dura, o en cualquier otro lugar, un agua rica en minerales, vamos a necesitar hacer una limpieza ácida para poder quitarle esa superficie de carbonato de dureza adherida. Si se ve como polvillo blanco en la membrana, hay que hacer una limpieza ácida. Y también recomendaremos quizás una o más al día. Naturalmente la idea es que sean la menor frecuencia de limpieza. Naturalmente, ninguna limpieza es 100% efectiva. Entonces, además del retrolavado una vez cada hora, la limpieza química preventiva una vez al día, vamos a recomendar una limpieza correctiva. Al igual que las limpiezas químicas en una membrana de ósmosis, cuando nosotros observemos que la permeabilidad de una membrana bajó, medida por la presión que nos requiere producir la misma cantidad de agua, difícilmente vamos a estar produciendo menos. O sea, tendría que haber una obstrucción física del ducto. Entonces vamos a hacer una limpieza química nuevamente, pero extendida. Y ahí sí vamos a probablemente usar las dos. Una limpieza ácida para quitar residuos inorgánicos, seguido de una limpieza alcalina, seguida también de alguna limpieza o biocida o con hipoclorito, para asegurar que no quede ni incrustación ni biofouling en nuestra membrana. Y de esta forma vamos a poder hacer los 3 niveles de limpieza y cuidado de una membrana de ultrafiltración. César, un saludo allá a Chile. ¿Sabes la concentración de algas máximas a eliminar? Fíjate aquí, esto es algo que yo mismo pregunté y la respuesta que me dieron los grandes sabios que nosotros tenemos en nuestro centro de excelencia en Canadá y en Hungría me dijeron, mira Carlos, depende de cada alga. Hay microalgas pequeñitas y hay algas grandes. Realmente hay que estudiar el tipo de membrana, su distribución de tamaño y también en qué ciertas condiciones como temperatura, pH del agua, si es una toma marina de cloración continua. Y ojo con esto, en la desalación de agua de mar hay componentes intramembrana que son los compuestos, es decir, el cloro parte las células de la materia orgánica y lo que le está llegando a la ultrafiltración ya no son el alga completa o la célula completa de organismos unicelulares, sino es pedazos, ectoplasma incluso de esas células. Y eso es mucho más pequeño, es muy
propenso a formar una biopelícula y eso es totalmente otro problema. Entonces, hay que tener cuidado en el tamaño, la distribución geométrica de esa alga, sus condiciones, y si hay cloro continuo de por medio, probablemente es parte de la película y vamos a tener que estar viendo esos componentes de ectoplasma, ectoplasmáticos y otras cuestiones. Espero haber contestado tu pregunta, César. Georgina, muy buenos días. ¿Qué porcentaje de las membranas se les podría llamar resilientes en América Latina? Y hablemos de la vida útil. Gracias, es creo que una pregunta y creo que va al corazón, al meollo de nuestra presentación. Mira, Georgina, en cuestión de resiliente, yo creo que hay que hacer el estudio ahí para ver que efectivamente la membrana esté logrando un trabajo sostenible, 1, eficiente, 2, y 3, resiliente a lo largo del tiempo de vida. Es decir, existen a veces tecnologías, por ejemplo, filtro multimedia, no quiero yo decir que es mala, pero es una tecnología excelente para ciertos componentes. Pero a veces dicen, si un solo filtro no fue suficiente para bajar la turbidez y se me está ensuciando mi proceso aguas abajo, pongamos un segundo paso de filtro. Eso puede hacer sentido en términos de costo, pero me requiere más recursos. Eso no va a pasar con una membrana de ultrafiltración. Nosotros tendríamos que ver que un sistema esté trabajando en un flux conservador para que el agua que esté saliendo sea adecuada en calidad y esa calidad no esté violentando el tiempo de vida. El tiempo de vida, hoy por hoy, en membranas, existe el término en inglés state of the art, en membranas, digamos, modernas, es de 7 a 10 años para fibra hueca y es muy similar también en fibra plana, en flat sheet. Datos necesarios para dimensionar un equipo de ultrafiltración. Es una excelente pregunta, César. Necesitamos saber cantidad y calidad de agua a la entrada. Necesitamos saber la temperatura de esa agua, porque un agua caliente me va a abrir un poco el poro, muy poco, pero es algo que tiene un efecto en la presión. Y naturalmente saber cuáles son los componentes que contaminan esa agua para poder estar preparado ante eso. Si es un agua residual, sabemos que va a haber materia fecal y todo lo que encontramos en la red de drenaje de una ciudad. Si es un agua industrial, digamos de metal mecánica, sé que no voy a tener casi materia fecal, al contrario, lo que voy a tener es metales, solventes, jabón, quizás detergente. Bien, necesito yo saber qué hay en el agua para poder presentarles una propuesta. José Antonio, una pregunta quizás relativa. ¿Qué pretratamiento o medida previa, además de filtro multimedia o una ultrafiltración, se recomienda cuando se tiene agua cruda con turbidez altísima, muy alta, arriba de 500, asumo que son NTUs o unidades UTMs, que son comunes en agua de río después de una lluvia? Lo que tú mencionas es cierto y muchas veces en una planta que toma agua superficial, en esas condiciones es cerrar la planta, evitar que entre agua cargada de turbidez para que no me ensucie mis filtros. Lo que nosotros podemos prever aquí es, si ya tienes esa información de que después de una lluvia tenemos 500, podemos poner muchas membranas o membranas sumergidas, o lo que hemos visto en un análisis costo-beneficio es anteponer a la ultrafiltración una etapa de decantación. Un decantador, un clarificador primario, que puedas tú bypassear cuando no sea necesario, en temporada de secas, cuando la turbidez es mucho más moderada, y después la ultrafiltración. Nosotros hemos hecho ya el análisis de costo de vida, de costo de propiedad, y cuando estamos hablando de plantas grandes en este estudio, o sea, plantas municipales, 300 litros por segundo para arriba, cuando sobrepasamos los 80, 100 NTUs, creo que es conveniente pensar en una membrana sumergida de ultrafiltración o si es una planta montador seguido de ultrafiltración. En este caso, la ultrafiltración no viene a matar las tecnologías convencionales como el decantador, el filtro multimedia. Viene a ser un complemento, viene a ser maridaje. Enrique, un saludo a Chile. Sí hemos tenido experiencia con marea roja. Yo creo que las plantas desaladoras grandes en los últimos 10 años
se han ido decantando por ultrafiltración como pretratamiento. Tradicionalmente utilizaban distintos sistemas, pero la ultrafiltración ha estado cada vez más ganando terreno como pretratamiento en la desalación en los últimos 10 años. Hay desaladores que tienen mucho más tiempo. Y sí, hemos tenido experiencia. No es sencillo y como comentaba antes, hay que entender la distribución, la geometría, las condiciones y poder ofrecerte un proceso integral que va a tener la ultrafiltración como uno solo de los pasos necesarios. Como mencionaba, hay que tener cuidado si es una toma donde hay una cloración continua, porque ahí empieza a generar otra serie de situaciones que hay que controlar. ¿Cómo actúa la UF durante la marea roja? Bueno, realmente hay que estudiar ahí. La exclusión de tamaño nos va a ayudar, pero si nos sube a la turbidez o la densidad muy alta, nos va a saturar la superficie, nos va a recubrir la superficie de la membrana y entonces va a crecer la carga de presión y nos va a provocar un paro. Eso quiere decir que no previmos lo que estaba comentándole un poquito atrás al compañero en cuestión del pretratamiento. ¿Qué parámetros máximos permisibles tienen como condición las membranas PVDF y PES? Mira, yo creo que más que el material es la geometría de la membrana, porque por material nos habla de la compatibilidad química. Ambos materiales son muy estables, tienen propiedades mecánicas buenas en cuestión de presión, toleran hasta cierto punto el cloro, que es algo que no había mencionado. Una membrana de filtración sí me tolera el cloro, pero yo creo que más bien habla sobre la geometría y ahí es donde va a haber más diferencias. Bien. Juan Quispe, un saludo. Sí, el lavado químico es muy agresivo. Cada 3 meses es solo sí y solo sí si es necesario. Juan, no, realmente no recomendamos a nadie que se haga un lavado solo porque sí. La verdad es hacer los lavados hasta que sean necesarios, excepto los retrolavados o una limpieza preventiva diaria que es con hipoclorito y poca dosis, solamente para evitar la formación de la biopelícula. Gracias por hacer ese comentario. No todas las limpiezas químicas son iguales. José Fernando, para el caso de Chapultepec, ¿cuáles eran las características del agua residual municipal? Mira, al final de la presentación tengo ahí el correo de contacto. Está para Chile, para México, para toda Latinoamérica. Por favor, escríbanos ahí, para que esta pregunta no la tengo yo aquí en la presentación y no la tengo yo de memoria. Solo recuerdo que era agua residual municipal. Entonces, como te imaginarás, habrá un DBO de entre 400 y 500 ppm, el DECO similar, pero un poco más alto, y había cantidades importantes de nitrógeno y fósforo, de nutrientes. Salvador, ¿qué recomiendas para tratar agua con alta carga de azúcar? Un saludo. Mira, aquí, cuidado, el azúcar disuelta, polisacárido, no va a ser removido fácilmente por una ultrafiltración. Yo creo que aquí vamos a tener que hablar de una nanofiltración, que es una membrana de un poro más pequeño. Yo creo que aquí lo que nos va a ayudar es con el agua que sale del bagazo, así le llamamos en México, que todavía trae rastros, celulosa, pedazos así casi visibles y que se ve el agua muy turbia. Yo creo que nos va a ayudar, muy turbia, sobre todo coloreada, con un color muy, muy pintada el agua. Ahí es donde nos va a ayudar la membrana de ultrafiltración, pero habrá que estudiar la calidad del agua en caso. Jonathan Morris, buenas tardes igualmente para ti. La dosificación de coagulante, cloruro de fierro, en filtro de anillas y que no tenga tanta remoción puede que afecte el funcionamiento de UF. ¿Alguna experiencia con ello? Sí. En caso de ensuciamiento por saturación de coagulante, algo muy importante, ¿con qué tipo de químico se puede evitar la saturación de UF? Aquí Jonathan nos da un comentario muy, muy valioso. Número 1, el cloruro de fierro es un químico agresivo, sin duda. ¿Cómo nos ayuda con la ultrafiltración? Nos ayuda a coagular compuestos que andan por ahí para que de un tamaño pequeño, pero todavía más grande que el poro, se vuelva mucho más grande. Un ejemplo que me dio un amigo canadiense es como tratar de hacer pasar bolas de boliche, de bolos, a través de la aguja, el ojo de una aguja. Eso es lo que nos ayuda un coagulante. Pero
pero que nos menciona Jonathan es importante. Mucho coagulante es dañino, es perjudicial a una membrana. ¿Por qué? Porque es un químico muy reactivo. Entonces, el exceso de coagulante nos va a recubrir, uno, y dos, nos va a tratar de reaccionar con la superficie de la membrana y nos la va a deteriorar. Entonces, número uno es conocer bien la calidad del agua y las perturbaciones que tenemos para no derrochar en el uso de coagulante. Lejos de ayudarnos, va a ser perjudicial. Y si recubre el filtro de anillas, también nos va a afectar en la ultrafiltración. Jonathan, lo que hemos tenido experiencia es el poder utilizar el policloruro de aluminio, el PAC o PACL, como un sustituto del cloro férrico. Es más caro, es a veces más difícil de conseguir, más metedor ahí, pero sobre todo es controlar la dosis, prevenir. Alejandro, un saludo. Los coloides no nos afectan realmente en el tiempo de vida de la membrana. Los coloides son ciertas partículas que están entre suspendidas y disueltas que no vamos a poder retener todas. Los coloides más pequeños van a pasar a través de la membrana porque son muy pequeñicos y los coloides grandes los vamos a poder retener. ¿Cuál es el truco o la tecnología, realmente el know-how que nosotros recomendamos es poder utilizar alguno de los coagulantes que hemos estado hablando previo o quizás controlar las condiciones para hacer que los coloides se agrupen y formen una entidad más grande que sea más fácil de filtrar. Voy a contestar algunas otras más preguntas y les platico sobre el último caso de éxito. José Antonio, la tolerancia de las membranas de ultrafiltración al cloro y a pH bajos. Efectivamente, aquí vale la pena ser top, detenernos un poquito. El cloro es un químico agresivo y nos va también a afectar la membrana a largo plazo. Nosotros recomendamos tener una dosis moderada de 0.5, 1 ppm continuo para prevenir la formación de biopelícula. En ocasiones se utilizan también choques de cloro a mayor dosis, pero una dosis muy fuerte de cloro libre va a deteriorar, va a vegetar la membrana rápidamente. Entonces, no lo recomendamos. Y igualmente, un pH bajo es también una condición muy agresiva para una membrana de ultrafiltración. Ahí creo que es donde también pueden destacar, mencionamos hace tiempo, las membranas cerámicas de ultrafiltración, donde sí tenemos una estabilidad en ese rango y vamos a poder trabajar con pHs de 2, 3 de pH. Entonces, es una muy buena pregunta. Si usted tiene una muy agresiva, hay que mirar bien cuál va a ser el tiempo de vida de una membrana. Quizás en vez de que dure 7 años, vamos a estar trabajando quizás 5, 4 años. Si es todavía sustentable, atractivo desde el punto de vista económico, resiliente, habrá que mirar. Típicamente hemos estado trabajando con pHs, con PBDF, que es lo que tengo claro, de 5 para arriba, de pH de 5 para arriba. Poliéter-sulfona, creo que existe alguna referencia con un pH más bajo, pero es ocasional, no es continuo. Espero poder contestar. Una última pregunta. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cuál es el porcentaje de diferencia de presión o flujo que debe aumentar el UF para indicar que necesito una limpieza química? Desde aquí te voy a dar la respuesta corta primero. Yo creo que cuando tú veas un cambio notable, 15%, significa que ya hubo un cambio en la membrana. Eso es lo que significa. No es que nos esté afectando la membrana, sino significa que hubo un cambio. Entonces, para prevenir más que corregir, se va a recomendar la limpieza. Ahora, si ese porcentaje de diferencia está pasando diario, cada semana, cuidado, significa que hay algo que requiere la atención desde aguas arriba. Ahora bien, la respuesta larga, si tú sabes que tú vas a tardar 6 meses para lograr un porcentaje de un 10%, quizás para evitar la formación de biopelícula, para asegurar por motivos de garantía, por motivos de control, de seguimiento a la operación, quizás sea recomendable por tiempo o cuando tú notes una limpieza un poco menor. Pero
naturalmente, cuando hubo un cambio de 15%, significa que algo pasó en la membrana. Se fue recubierta con algo de biopelícula, fue recubierta con polímero, con coagulante, hay una obstrucción física, algo pasó y se hace la limpieza química para verificar que se regrese a la presión transmembrana original o muy similar a la original, y si no, ya es la señal para llamar al médico de las membranas o hacer una limpieza un poco más exhaustiva o simplemente un estudio de qué está pasando con tu sistema. Bien, espero haber contestado. Voy a avanzar. Estamos en la etapa final. Fíjense, esto es algo muy, muy bonito. Esta es una foto que yo tomé. El influente, no es cierto, la tomó un compañero, perdón. Alejandro, si me escuchas, discúlpame. Fue Alejandro Zuluaga el que tomó esta foto. El influente es aquí, es el agua residual. Esta es la salida del MBR. Esta es la salida de una membrana de ultrafiltración, clara, sin color. Probablemente ya pasó por la luz ultravioleta, entonces va a tener muy pocas bacterias, casi nulas, y esto ya es el permeado de la ósmosis, seguido de el concentrado de la ósmosis. Si se fijan aquí hay un poco de color, probablemente, no detectable a simple vista, y es lo que se concentra en la ósmosis. Pero en el MBR, esta es la calidad típica y que cumple con todas estas normas de la del país México, que es mejor que potable después de pasar por ósmosis. Si solamente la tratamos con MBR, probablemente solo va a cumplir con la norma de reuso, que es la NOM 003, pero no va a ser apta para consumo humano, para un contacto humano directo. En cada país hay legislaciones diferentes, habrá que estudiar los decretos, normas, estándares, pero normalmente el MBR es adecuado, adicionado con una desinfección para un reuso que no tenga un consumo humano. Bien, donde sí tenemos un consumo humano con membranas de ultrafiltración es Coca-Cola Río de Janeiro. Desgraciadamente les pido perdón, no tengo una foto aquí por cuestión de confidencialidad, pero tengo un sistema de ultrafiltración presurizada en esta embotelladora desde el 2009. Tengo muy poca información, realmente lo que puedo compartirles, pero lo importante aquí es un sistema viejo, es un sistema que desde el 2009 ha trabajado, ya pasó por su primera etapa de actualización tecnológica. Estamos poniendo actualmente nuestra nueva versión de membrana presurizada. Está trabajando muy bien y está trabajando con alrededor de 7,000 metros cúbicos día. Es un sistema que trabaja con agua limpia, agua que va a ser ya considerada potable, pero finalmente con esto la vamos a controlar su turbidez previo al proceso de embotellado y me parece que antiguamente, no sé ahora, se utilizaba también para lo que es la limpieza de los cascos del envase. Quizás ahora por el uso de PET ya no se utiliza esa línea, pero entonces es un sistema donde la ultrafiltración es es trabajada por una marca conocida, es una marca que lo utiliza para consumo humano, no trabaja con agua residual, trabaja con agua limpia, pero donde la ultrafiltración nos está garantizando la confiabilidad del producto que llega, del agua que llega al producto mismo de esta compañía. Entonces, realmente nosotros estamos ayudando a que un proceso que debe mantenerse uniforme constantemente siga así. Porque realmente la calidad, como todo el mundo sabrá, aunque sea de pozo, aunque sea de acuífero, aunque sea de la red urbana, tiene variaciones. A veces llega con más cloro, a veces llega con más turbidez, o simplemente a veces también llega con menos agua, con menos volumen. Entonces, a lo mejor la planta va a tener, no es este caso, pero echar mano de pozos o de fuentes alternativas para complementar el volumen de agua que necesita. Entonces, la ultrafiltración nos va a ayudar en esos casos a trabajar con perturbaciones en el sistema, no llega suficiente agua. ¿Qué hay que hacer? Hay que mezclar agua de peor calidad para lograr tener la cantidad que necesitamos. Y entonces ya la fluidez y el color y otras propiedades ya no son tan buenas. La ultrafiltración nos va a ayudar ahí, a mantener una misma calidad en cuestión de sólidos suspendidos totales en el proceso, en el agua filtrada. Entonces, este es un caso que nos gusta mucho
porque podemos decir, mira, funciona con agua potable, funciona con agua residual, funciona con agua de mar. Realmente a muchos nos sorprende saber que ya llevamos con más de 35 años a nivel mundial de trabajar con ultrafiltración. El boom fue realmente hace unos 15 años, cuando empezó a haber grandes potabilizadoras en Norteamérica y en Europa ya desde un poco antes, trabajando con ultrafiltración. Entonces, a partir de ahí viene la difusión de esta tecnología y el que se vuelva conocida con todos. Voy a contestar algunas preguntas adicionales. Sí, José Antonio, en una planta de ósmosis se puede tomar, bueno, en una planta donde existe ósmosis, se puede emplear la ultrafiltración no solo como pretratamiento, sino también como reemplazo de la filtración de seguridad con filtros de cartucho, es decir, que entre UF y la osmosis ya no existe ese filtro cartucho. La respuesta es puede ser. Si tú tienes una línea continua entre la ultrafiltración y la ósmosis, solamente habría que tener una forma de evitar que los químicos con los que limpiamos la UF no le lleguen a la membrana. Puede ser que tengamos la posibilidad, las condiciones para prescindir de ese filtro cartucho. Si tú tienes ultrafiltración, un tanque o un depósito donde guardas agua, y ese tanque se puede contaminar, entonces yo recomendaría sí dejar el filtro cartucho por si acaso. Pero el filtro cartucho será de 1 micra, 5 micras, cuando la ultrafiltración es de 0.04 micras. Entonces, simplemente nos ayuda a eliminar pequeñas partículas que se pudieron ingresar al depósito o de óxido en la tubería. Cuidado con eso. Voy a contestar algunas preguntas más. La verdad es que estoy muy agradecido por su paciencia. Ha sido una presentación larga. Luis Guillermo, duda respecto a que si la ultrafiltración remueva el azúcar, por ejemplo, de productores de jugos de fruta. Estoy de acuerdo que la UFE no lo quitará, pero el azúcar es removido por las bacterias en el aerobio y anaerobio y posteriormente una vez a modo MBR. Excelente planteamiento. O sea, sí, ahí lo que vamos a estar removiendo no es el azúcar. Lo que estamos removiendo son las bacterias en el bioreactor. Entonces ya es un tamaño de partícula muy diferente porque esas bacterias son realmente macro, bueno, son tamaño macro, fácilmente removidas con una membrana sumergida de ultrafiltración. Y déjenme regresar aquí a algo que también obvié. Los MBRs o bioreactores de membrana, es más fácil. Típicamente están trabajando hoy por hoy con membranas sumergidas. Sigue habiendo casos claros donde una membrana presurizada que viene en un tubo trabaja para un MBR, para recibir un licor mixto de un proceso de fangos activados o de lodos activados. También es el caso con membranas llamadas tubulares. Sí hay casos, sí tienen aplicaciones, sobre todo donde la grasa es con grandes niveles. Pero típicamente se trabaja con membranas sumergidas, MBR. Y sí, Señor entonces Carlos. la membrana es muy útil para remover bacterias. Adelante, Regine. Señor Carlos, disculpe que lo interrumpa, pero como seguimos teniendo muchas preguntas, para que sepan que si por el tiempo no nos da chance de responderlas, puesto que hay personas que ya tienen conectada 1 hora 40 minutos, las que queden en el aire las podremos responder vía correo electrónico sin ningún inconveniente. Nosotros le enviamos la lista de las preguntas que queden en el aire al señor Carlos y les enviaremos la respuesta con su contacto directo al correo. Disculpe, señor Carlos, gracias. No, muchas gracias y gracias también a todos porque efectivamente aquí veo muchas preguntas y luego se me mueve la ventana cuando llega una nueva pregunta, entonces a veces pierdo el hilo. Si me brinqué la pregunta de alguien, discúlpenme. Como dice Regine, escríbanos por favor, porque también hay preguntas que yo no soy el adecuado para contestar. Por ejemplo, Eduardo, buenas tardes. El factor limitante del policloruro de aluminio PAC o PACL en la oxidación química del fósforo es un proceso muy complejo que lo tengo yo que revisar con mi área técnica, mi área de aplicaciones. Sé que hay una regla de dedo, no la conozco yo, existen nuestros manuales de diseño,
pero yo te invito a que nos escribas y que digas, mira, esta es la calidad del agua, este es el nivel de fósforo que tengo, el pH, y esta es la cantidad de dosis que preveo de alimentar de policloruro. Y entonces sí, mira, quizás valga la pena prever ciertos otros pretratamientos o limitar hasta cierta medida el policloruro, porque una cantidad excesiva de producto químico pudiera llegar a ser más perjuicio, más daño que bien. Disculpa que no tengo una mejor solución, una mejor respuesta que eso. Vale la pena de forma correcta. Señor Carlos, si Luis le Miguel, parece, nuevamente. vamos a hacer dos preguntas más para luego poder realizar la breve encuesta que tenemos desde Suez. Correcto. Gracias. Me parece adecuado, gracias. Entonces voy a leer dos últimas, voy a hacerlas inmediatas. Disculpen si alguien se quedó con una pregunta, mándenlo por favor vía Aladir, en el LinkedIn también o vía correo. Me va a encantar ahí ver las preguntas y poder responderles. Luis Miguel, en aplicaciones de MBR para un efluente industrial, estamos hablando de un caso complejo, donde existe la necesidad de nutrientes para la correcta actividad de microorganismos. Esta necesidad podría verse reducida debido a la alta edad del lodo y bajas relaciones F y M. Aquí entiendo que nosotros estamos agregando metanol o cierto complemento para que las bacterias puedan vivir cómodamente. Es decir, el efluente es industrial, tiene poca materia orgánica, no es una alimentación balanceada, entonces hay que agregarlo de fuera. Eso realmente no nos va a afectar a la ultrafiltración y al contrario, el provocar, fomentar que la población, la biota o la biomasa esté adecuadamente nutrida para que tenga una edad de lodos adecuada, tenga propiedades adecuadas, nos va a ayudar. La ultrafiltración no está afectada por una población de filamentosos o por un flux distinto, pero si la biomasa no digiere todo el DBO, la membrana de ultrafiltración no va a poder filtrar ese DBO soluble. Necesitamos que el DBO esté particulado, o sea, intracelular, para poder retirarlo del agua. No podemos quitar un DBO que no haya sido metabolizado. Y pregunta, esta la contesté. Gabriela, dice, UF horizontal, pero de 8 pulgadas por 40. Me parece que sí lo tenemos. Yo ahí te recomiendo, por favor, escribirnos para decir, necesito tantas membranas para este caudal y poder hacerte una selección. Igualmente, para todas las personas que tengan un interés de un proyecto específico, de un proyecto futuro o de una posible aplicación, escríbanos, por favor, también en nuestra página de internet en español, en inglés o en portugués. Podemos recibir preguntas para poder estudiar en los casos específicos. Muchas veces no, como ven, no hay un solo tipo de membrana que escoger la herramienta adecuada para cada caso, porque efectivamente aún una membrana de ultrafiltración que yo les he mencionado es confiable, es resiliente, es segura, pero si no la empleamos correctamente y no la cuidamos, no la estamos limpiando, no la estamos atendiendo correctamente, va a detener su uso y va a dejar de ser atractivo operarla. Yo he encontrado membranas de ultrafiltración dañadas, que no fueron limpiadas correctamente o que simplemente no fueron limpiadas en todo su tiempo de vida útil durante un año, meses trabajando sin limpieza y naturalmente dejan de servir. Entonces, hay que hacer un diseño correcto y luego una operación y seguimiento correctos. Con esto yo dejo por hoy mi ponencia. Les agradezco mucho su atención, su tiempo. Les invito a escribirnos en la página de Aladir, en nuestros correos. Y les dejo nuevamente con la gente de Aladir porque hay una encuesta, por favor, que es muy importante contestar. Por favor, Regine, Elaine, muchas gracias. Gracias a usted, señor Carlos. Muy interesante su presentación, además de muy amena y un contenido muy accesible. Usted puede haber apreciado a través de la sección de preguntas y respuestas varios comentarios de felicitación y agradecimiento por la experiencia. Vamos a quitarle solamente 2 minutitos más a nuestra audiencia para que respondan tres preguntas muy puntuales que son de utilidad para que el equipo de SUES pueda seguir nutriendo sus presentaciones. Y recordarles que les vamos a enviar la presentación en PDF a todos los socios Aladir
y el video, que también está disponible en nuestro canal YouTube, será enviado tanto a los socios como a los no socios. Por favor, Elaine, si puedes disponer de la encuesta. ¿Consideras que este webinar te ayudó a tener una mejor noción sobre las tecnologías? Respondan sí o no. La segunda pregunta, por favor. ¿Te gustaría ser contactado por SUES para una evaluación o diagnóstico de las posibilidades de esta tecnología en tu empresa? En el caso de responder de forma afirmativa, nosotros le enviamos la respuesta directamente al equipo de SUES para que les contacten y puedan hacerle el diagnóstico o la asesoría solicitada. Y la última pregunta, por favor. ¿Cuál de estas soluciones o tecnologías le gustaría conocer más a detalles? Pueden escoger múltiples opciones. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente a todos nuestros asistentes, a quienes permanecieron durante estas casi 2 horas de este excelente webinar cortesía de nuestra empresa socia SUES, de la mano del señor Carlos Chávez. Una vez más, gracias, señor Carlos. Fue un honor poder contar con usted y esperamos repetir esta experiencia. Seguro de que nuestra audiencia va a seguir acompañándonos. Les agradecemos además que por favor visiten nuestra web para que puedan estar al día sobre los webinars Aladir y otros encuentros online. Todos son por participación gratuita, así que les estamos esperando. Muchísimas gracias, señor Carlos. Que tenga una feliz tarde y feliz tarde para todos. Cuídense.